Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contrapoder en B1 Media. Estamos ya en los últimos programas para acabar la temporada. Temporada intensa, ha sido como un año de perro, o sea, en un año humano han pasado como 7 años de vida, o sea, cada semana, cada día, cada vez pasan más cosas y la gente necesita irse a la playa, irse de vacaciones, irse a algún lado. De momento, mientras se van o no se van, o incluso si están ya de vacaciones, vamos a hacer un análisis de cómo está la cosa política con gente estupenda, creo. Está con nosotros Diego Rodríguez Veiga. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Encantado. Bien. ¿Vacaciones tienes pronto? Todavía me queda un rato. Lo siento, te acompaño en casi Chapu Paulaza. Hola, Chapu, ¿qué tal? Muy bien, me ha gustado mucho lo del año de perro. Sí, año de perro, sí. O sea, el año de perro Sánchez. Los años de perro Sánchez que vivimos. Son 15, ¿no? Es que no sé cómo es la traslación de año. Son 7 a 1. Pues eso. Pues ya llevamos ¿cuántos años de perro? Pues llevamos 8 años. Sí, pues fíjate. 7 por 8. Pues claro, pues serían, imagínate, pues yo ya estaría ahora mismo, viviría en Cocoon. Exactamente. Bueno, vacaciones tienes, sí, ¿no? Yo no soy muy de vacaciones. Venga ya, hombre, por favor, de verdad. Bueno, tengo una semana en la que hago poco de mi trabajo, que es San Fermín. Amigo. Ya queda poco. Ya queda poco, muy poco. Está Carmen Carbonell. Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo deseando irme y que se vayan otros, que eso también es importante. ¿De vacaciones o de...? En el caso de Pedro Sánchez, perpetuas. Y si puede ser a la sombra, mejor. Vale. Pero en el caso de otros buenos compañeros también que se vayan de vacaciones. ¿San Fermín es vas o...? Soy fanática de San Fermín ¿Sí? también. Y además he vivido allí muchos años. Coincidí con Chapu en Pamplona. Sí, señora. He trabajado en el Ayuntamiento de Pamplona, o sea que lo conozco fenomenal. Sí. Ya queda menos. Chapu, el vamos a ver. casi farmacéutico. Sí, efectivamente. Casi farmacéutico, me han contado antes de la tertulia. Está bien informado, por lo que sea. Casi farmacéutico. Sí. Como... Bueno, casi, o sea, quiero decir que yo iba para farmacéutico, pero que yo hubiera llegado a farmacéutico había un trecho, ¿eh? Sí, pero le quedaba poco. Lo típico que ponen cuando no has terminado una carrera y pone estudios en... Eso, exacto. Cuando ves un político que pone en su currículum estudios en Derecho, o sea, que no la terminó. Pero siempre es muy amable esa cuestión de iba para... Sí. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen perfiles de los políticos en elecciones que siempre son muy amables, siempre se dice iba para, salvo los de Javier Caraballo, que se llama perfiles antipáticos, pero normalmente se dice, pues en el periódico te dicen, haz un perfil de fulanito, entonces pues iba para torero, y entonces es una cosa como muy divertida. Sí. Es como me hace mucha gracia los amigos que tenemos todos, que le gusta el fútbol y tal, y se han flipado y dicen, a mí porque no me respetaron las lesiones, que si no, anda que no. Porque a mí no me respetaban los toros ni la química inorgánica. Exactamente. A mí porque no me respetó el talento, si no hubiera sido futbolista. Claro, Víctor Sánchez Terreal, ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo, ¿conocéis la Facultad de Ciencias de la Información en Madrid? Hombre, no, esto de yo. Pues yo iba para físico y por culpa de mi hermano que me mandó para apuntarse, iba a ser apuntado a la publicidad y en esa escalera de repente, año 87 y medio, de repente os juro que por esa escalera bajaron 300.000 muchachas de los 80 a cámara lenta haciendo así todas. Total, que yo entré en segundo de físicas en la escalera y para cuando estaba arriba estaba en ciencias de la información. Con lo grande que es y feo ese edificio, con todos los respetos. Pero el contenido era espectacular, de ciencia, de la información, del conocimiento, de la palabra. Ahí, ¿verdad? Señoras a cámara lenta haciendo así. Claro, es que McLuhan... Yo lo recuerdo. Sí. No pensáis, Mairo, que soy yo de mentir. 150, 200.000 chicas bajaron en ese momento y yo llegué y dije que me quiero apuntar. ¿Tú también eres de CC Info, Diego? No, yo de la Carlos III. ¡Fuera! Carlos III. Casi privada. Por favor, donde esté el edificio de tesis de la peli de Amenábar. Totalmente. Estaba allí, Amenábar, tenía entourage. Estaba la mesa de los porros, ¿no? del traficante, había una mesa de izquierdas, una mesa de derechas, la mesa del rugby, la mesa de los cinematógrafos y la mesa. Oye, pero qué buena cafetería, también hay que decirlo. Buen pincho de tortilla. Muy buen pincho de tortilla. Se habló de la escalera y a cámara lenta que bajaron unas 350. Sin exagerar. Aparte, estudió gente muy diversa, porque tengo entendido que estudió Vaquerizo, estudió ahí, periodismo, Vaquerizo. Uno de los Javis, se ve Javi Ambrosio, estudió periodismo. La Ría Leticia, Alsina, Amenábar.
mi hermano, mi mujer, mi hermana. Grandes sagas. Grandes sagas. Grandes sagas. Bueno, no se puede hablar de algunos detalles de aquella época. Bueno, si quieres podemos aguantarnos fuera de tertulia, porque si no igual todavía han prescrito algunas anécdotas de BBI. Bueno, antes de empezar, eso sí, estaréis todos de acuerdo conmigo en mandar pues un saludo y un abrazo, sobre todo fraternal, al pueblo venezolano, a los miles de afectados, a las familias, a los heridos. Con esto de Venezuela, fíjate que yo lo pensaba cuando se habla mucho, evidentemente, del doble terremoto, de los muertos y demás, que ya nadie dice, ¿por qué habláis tanto de Venezuela? Bueno, hablamos tanto de Venezuela porque hay muchísimos españoles allí, porque tenemos lazos culturales, no solamente de lengua, porque es un pueblo hermano y porque es un pueblo que ha sufrido mucho el desastre político que tienen, la dictadura, y ahora encima todo le viene esto encima. O sea que... ¿Por qué hablamos mucho de Venezuela? Hablamos mucho porque nos importa Venezuela. Y fue uno de los principales acogedores de inmigración española en aquellas décadas también. El vicepresidente canario, estaba escuchando una entrevista hoy en Onda Cero, nació en Caracas. Hay mucha comunidad canaria Y vascas. y vasca. La delegada de gobierno ahora actualmente está desaparecida, ha muerto. Sí. La de Canarias. Sí, la delegada de gobierno de Canarias. Y además tiene... o sea, no es el momento quizás de hacer comparaciones políticas, pero sí que lo que ha sucedido en Venezuela tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en España, ¿no? Sí. Hay agentes que son comunes, hay gente que se ha beneficiado, como nuestro expresidente Zapatero, de todo aquel régimen sanguinario, y hay, por ejemplo, la exaltación de la soberanía popular, que en realidad no existe, y la voluntad del pueblo frente superior a las libertades de las personas, la victimización del lawfare, del guerra civilismo, de todo esto ya ha sucedido antes de allí, ¿no? Es que es el espejo. En España se habla mucho de Venezuela porque en cierta manera es un cierto espejo de España. Claro. Y oye, yo estoy encantado y le deseo la mejor de las misiones a todos los uniformados españoles que han ido inmediatamente para allá, pero también hay que decir que han llegado antes la UME a Valencia de Venezuela, a menos de 24 horas después del terremoto, que llegó la UME por decisión política a Valencia de España. Esto parece un detalle dramático. que me parece muy bien, o sea, que la UME, los militares, los guardias civiles, policías, los K9, los que llevan los perros, por supuesto, tienen que estar a disposición de la humanidad y lo que haga falta. La infantería marina fue a Haití. Es decir, España puede y debe hacer esas cosas si quiere tener una proyección internacional. Pero repito que, uno, Venezuela es ese espejo de España, es esa sociedad que en los 80, es que los que tenemos una cierta edad, claro, la Venezuela que veíamos en los 80 era esa Venezuela socialista, que tenía mucho y lo estaban enmierdando y lo estaban perdiendo y se estaban corrompiendo y es ese cierto espejo y mira dónde han acabado, ¿no? Por eso hay que ayudarles en lo político, en lo social y en la catástrofe. Pues lo he dicho, un beso a la gente que ha perdido a sus familiares o que los están todavía buscando, y ánimo tremendo a todas las personas que están en búsqueda en rescates, en desescombros, bueno, pues y todo lo que va a ir pasando. Esperemos que sea pronto y que todo se vaya solucionando. Bueno, vayamos a asuntos nacionales. Tampoco que sean muy alegres. Son asuntos de política. Ahora estamos ya terminando el curso político. Quiero poner para mí el vídeo de la semana, que es ¿tenemos el de Yo con Begoña? Sí, tenemos el dicho. Sí, le haremos ilusión por eso. Los socialistas vamos a decir cada vez más alto lo que ya dicen millones de españoles en la calle. Yo con Begoña, yo con Begoña. Claro que sí. Ahí está. El presidente, yo creo que lo estaba pasando mal. No sé, Diego, ¿a ti te pilló a ti en el Congreso? Sí. No sé si tenías también esa sensación de que lo estaba pasando mal. Si mi jefe pusiera esas caras, yo no estaría muy cómodo, ¿no? Ante lo que estoy diciendo en una reunión, por ejemplo. Sí, fue un pleno en general. Yo creo bastante surrealista, porque hace un año más o menos hubo uno en unos términos muy parecidos también por los informes de Santos Cerdá, de la UCO y Ábalos, y dio la sensación de que había una especie de autocrítica, unas propuestas que podían ser más o menos creíbles, pero una gestión de la decepción propositiva, ¿no?, hacia adelante.
Y lo que se vio el miércoles pasado fue todo lo contrario, ¿no? Era un atrincheramiento, una persona que estaba además absolutamente sola, hasta sus socios más... que hay socios yo creo que son más sanchistas que mucha gente del PSOE, hasta ellos eran muy críticos, y yo creo que en general, independientemente de la ideología que tengas, ese pleno pues fue bastante sorprendente e increíble. Es que era Bildu, que es el socio más estable de esto. Que era Bildu. El único que sigue ahí es Bildu. Claro, dices, hombre, teniendo a quien tienen en Sortu y... Sí. Dices, bueno, robar, ¿qué es esto? Extorsionar. ¿Qué más da? O sea, hay que decirte, sin armas. Hay otros listones. Son minucias, o sea, el límite moral tampoco lo van a tener ahí muy bajo, ¿no? Pero fíjate, Carlos, yo en ese vídeo veía la cara de Pedro Sánchez y de verdad me sorprendía ese gesto, porque a mí me da la sensación de que, siendo quien es, tenía que estar enterado de lo que se iba a decir en esa tribuna y que se iba a pegar ese grito de esa manera tan pasional. Entonces yo no sé si era una interpretación simulando, me da un poco de vergüenza ajena lo que estás diciendo, Pachi, pero en realidad a tope con tu mensaje, o realmente se sorprendió por ese mensaje, o quizás por la manera en la que lo interpretó. Víctor, tú que eres un experto en temas de comunicación, no sé cómo percibiste ese momento que ya ha pasado a ser parte de la historia de la política en España. Aliviado, porque yo pensaba que iba a decir yo también con Begoña, y que era ahora. Entonces, con sus múltiples interpretaciones, no sé yo, la polisemia. Entonces, me produjo, por decirlo muy elegantemente, me produjo una disonancia cognitiva bastante profunda con respecto a qué estaba pasando. Sobre todo porque es que yo me quedé con la cara. O sea, yo la cara es, pero... O sea, he visto asesinos en serie de largo recorrido tener miradas menos duras que la de Pedro Sánchez a Pachi. Pero Pachi es así, pero Pachi es como un osito de peluche que no se dio ni cuenta de... Pero es muy de pronto, ¿no? Muy vehemente a la hora de hacer este tipo de afirmaciones, que a veces puede pasar de frenada, ¿no? Como millones de personas diciendo yo con Begoña, y le faltó rasgarse la camisa casi, ¿no? En un momento así muy A mí me ha cogido una señora al entrar, me ha cogigido y me ha dicho, yo estoy con Begoña, yo también. Yo con Begoña me he abrazado, nos hemos abrazado. Esto es como cuando creo que era que había que renovar el CPGJ, el Consejo General del Poder Judicial, y creo que la ministra de Justicia en ese momento, que no recuerdo el nombre, Pilar Job, decía, se habla, en el metro se habla de esto. Se habla mucho de esto. La gente está en el metro preguntándose cuándo se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Hay un punto de psicopatía en la mirada de Sánchez que puede ser sorpresa en el mejor de los casos. O sea, la manera en la que podemos pretender que más benévola sobre Sánchez está sorprendido. Pero en realidad hay un patrón de humillación a sus servidores de Sánchez que no puede pasar desapercibido. O sea, cuando alguien se humilla ante él, después lo destruye. Y ha sucedido muchas veces porque, al fin y al cabo, esa es la manera de perpetuar el poder absoluto del guionista de show, ¿no? O sea, y entonces él hace esto y luego creo que hay una manera de comportarse en la que luego, por ejemplo, cuando termina el pleno, él, si estamos hablando un poco de las formas y de la gestualidad extraña de Sánchez, siempre tan tensa en esa mandíbula casi de bruxismo, ¿no? Político, casi de romperse los dientes apretando, la manera en la que él se ríe, empiezan a aplaudirle al término de cuando se aprueba la moción que pretende que él convoque una moción de confianza, es decir, cuando está claro por votación lo que ya estaba, que es que no dispone del legislativo, y entonces él se ríe, le aplauden y entonces se parte el culo. Y es alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? O de la uco. O sea, hay un momento de risa del asesino, ¿no? De ese Joker. De moi. Sí, efectivamente. O sea, y efectivamente él se está erigiendo en perfecto villano y está encastillándose en el papel de malo de la película. Porque si nos fijamos, todo depende de que él, ni Sánchez ni los suyos, adopten ninguna posición de humillación. Entonces, lo que está haciendo es tirarse al monte políticamente y venir a refrendar todo el lawfare, toda la teoría del autogolpe, las narrativas bolivarianas de hay algo, y cubanas y castristas, que hay algo que está en contra de nosotros, por lo tanto debemos resistir. Y entonces, en realidad, el mensaje que está dando por debajo
es terrible, porque es autoritario, porque está diciendo los mecanismos de control de la democracia no nos afectan. Que es lo que está diciendo en el fondo, que es terrible desde el punto de vista democrático, ¿no? Pero es más terrorífico, fíjate, para ese entorno cercano que tú bien describes, los agradadores de Pedro Sánchez. De todas esas narrativas siempre que se producen, les queda una, que es la de la quinta columna. Es decir, hay gente mala dentro del PSOE, tenemos que acabar con ellos. La noche de los... ¿no? la operación Colibrí, aquella en la que los nazis acaban con los que son todavía más nazis, ¿no? Los reúnen en un hotel y acaban con ellos, ¿no? Con Raúl y todos estos. Eso es lo que le queda a Pedro Sánchez por hacer. Porque es ya instaurar el reino del terror. Esa etapa no la ha tocado. Todavía no ha llegado, fíjate. Pero llegará. Y va a llegar. Va a llegar, yo creo, más pronto que tarde, y tiene la excusa perfecta ahora. Que es fruto de la paranoia y la psicodelia, ¿no? Tienes ahí un punto, tío. No, sí, va a hacer una punta lo de Chapu, que él en realidad nos está engañando porque no sé cuándo fue la fecha, ¿no? Pero en el Comité Federal este que dijo de conos y en el concurso legislativo. Es una de las pocas promesas que ha cumplido. Es la única. Conos sí, voy a seguir. Esto fue ya hace a lo mejor 2 años o más. O sea, esto fue hace tiempo, porque hace un año era el Comité Federal de Paco Salazar, así que tuvo que ser hace bastante tiempo. Entonces, pues es que se vio, ¿no? En el Congreso hay una mayoría ya negativa, ¿no? Como dice el PNV, y ya está, pero a él le da igual, él va a seguir ahí con su hoja de ruta. No, lo que se confirma es que lo único que hay es una minoría de bloqueo. O sea, lo único que hay es que hay una serie de gente que no quiere que llegue otro gobierno. De hecho, que no quiere que voten los españoles porque no cuenta con la confianza, pero bueno, no cuenta con la confianza porque llevamos sin presupuesto. Bueno, es que no hay presupuestos. O sea, este Congreso que representa a la sociedad española y bla, 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 no ha votado unos presupuestos. O sea, no tenemos presupuestos, pero bueno, es una... Que no los han presentado. No, que no se ha presentado. Por eso me hace mucha gracia importante del año. Por eso me hace mucha gracia cuando dice la Constitución, dice que el mandato es de 4 años, dice Sánchez, para Pero para hacer algo. y decía Felipe González con gracia, decía otro día, pues será la única cosa en la que cumplimos la Constitución, ¿no? Lo de los 4 años de... Hombre, esto yo lo dije en su momento cuando se aprobaron aquellos presupuestos, dije, hay que aprobar estos presupuestos, pero somos unos kamikazes aprobando estos presupuestos, porque eran los presupuestos de la ampliación era el post-COVID, eran los presupuestos de la recuperación. Cualquier presupuesto posterior siempre será peor, ¿no? O sea, aquellos eran unos presupuestos a la grande, con lo cual si tienes que alargar unos presupuestos, mejor aquellos que estos. Pero... Y por eso está en la mejor circunstancia. O sea, en ese sentido Pedro Sánchez puede tirar y tirar y tirar porque está en una circunstancia muy beneficiosa, como dice Víctor, con esos presupuestos y sobre todo teniendo en cuenta que la alternativa es peor. O sea, la alternativa de irse, yo siempre lo digo, es que es acabar en el banquillo prácticamente. Entonces, pues tiene que tirar como sea y a costa de lo que sea, que en este caso es a costa de todos los españoles. De todos modos, después hay momentos en los que ya no queda más que rendirse ante Sánchez. Cuando le caen 24 años al que fue tu mano derecha, a la persona más importante en tu carrera política, le caen 24 años y tú el primer vídeo que subes a redes sociales es bebe agua. Y ponte crema. Bebe agua y ponte crema, porque hace mucho calor. No salgas a las 2 de la tarde a correr por Jaén, ni por Córdoba, ni por... Y llega un momento en el que dices, ¿cómo puede tener esa... Con perdón, o sea, perdón por la palabra, un poco sudapollismo. Sí, me gusta. Tiene que ver con eso. El francés escribe muy bien. Creo que es bastante gráfica, ¿no? Pero es que en realidad su proyecto tiene que ver con esa desvergüenza. Sí. O sea, y hay que hacerla patente. El alegre bandolero. Claro, pero es que hay que hacerlo así. Porque si no, en realidad, cuando la gente no asume que el devenir de Sánchez no está basado en la audacia, sino que está basado en la falta de líneas rojas, en realidad le recuerda que impera cierta ética. Por eso no pide perdón, por eso no tiene vergüenza, porque la vergüenza lo llevaría al pozo. Es decir, si él en algún momento asumiera, me he equivocado, el pueblo de España le diría, o él mismo asumiría, sus propios votantes, le dirían, es que te has equivocado mucho. Es que te has equivocado mucho, pero no te has equivocado por responsabilidad política de Zapatero. Es que la mayor corrupción es el pacto con Bildu a cambio de unos presupuestos, a cambio de sacar a Cherokee de la cárcel. Entonces él no puede dejar ni un resquicio de vergüenza porque se le colaría toda una presa de agua, ¿no? Entonces ese yo creo que es lo que explica
esa desvergüenza manifiesta que Rubén Arranz bautizó como chorrafuerismo, ¿no? Sí, la chorrafuerismo. Sí, pues es una variante, o sea, lo mismo. Sí. El churapollismo, el chorrafuerismo. Chorrafuerismo es un poco... Es decir, estos, aparte de los genitales políticos encima de la mesa. Esta fase política de Sánchez, que ha sido uno de los animales políticos más peligrosos, yo creo, de la historia de España, y no digo la historia reciente, digo de la historia de España, es que ha evolucionado, y está evolucionando hacia el Joker. Es decir, es un malvado que se gusta, que se recrea, que siente y que tiene, y esto es lo peor del Joker, es que tiene fans. Hay fans del Joker. Hay gente que le gusta esa maldad, hay gente que le gusta esa actitud cínica y ese es un problema. Y que comparte, yo creo que hay un votante socialista que comparte eso que decía Chapu, que no puede ceder ni un ápice, no puede reconocer que se han equivocado con Pedro Sánchez, entonces tienen que seguir aumentando ese relato, ¿no? Porque en el momento en el que digan, pues es que igual, en según qué cosas se ha equivocado, ya se les cae absolutamente todo ese castillo de naipes en el que están construyendo todo su relato, que es lo que decías, Víctor, cuando hablabas de animal político, es un superviviente gracias a una propaganda, un marketing, llámalo como quieras, muy bien orquestado y que le siga funcionando a día de hoy en determinados sectores de la izquierda. Es verdad que cada vez menos, es verdad que hay más votantes socialistas descontentos, puede ser, pero también hay un votante hooligan socialista que dice mejor esto a que venga la derecha, teniendo en cuenta de que ya hay síntomas, ya hay olor en el Congreso a ese cambio político. Y aún así hay mucha gente que dice, oye, cuidado, que es verdad, que esto puede que lo hayan hecho regular tirando a mal, pero son los míos. Es que lo que viene es peor. Pues, nunca, los timados rara vez denuncian. No, y que implica reconocer que se han equivocado. Y hay una soberbia del votante. Da vergüenza decir claro, que te han engañado con el juego de la bolita. Totalmente. Da vergüenza, entonces no lo admites. La soberbia del votante que no quiere reconocer que el político al que le ha votado, le ha engañado. Y eso pasa mucho en España, ¿no? Pues y dices, no, es que cambió después, ¿no? Hay una manera de que esto cambie, que es cuando asuman otro líder. Es decir, cuando asuman otro líder, el Partido Socialista, si es que esto sucede, porque están anulados, desgastados y rotos los mecanismos internos por lo cual el partido podría regenerarse, está demasiado ocupado por el sanchismo como para que renazca un esqueje del PSOE que pueda recordar al socialismo bueno de toda la vida, que justamente engendró esto, o sea que tan bueno no era. Pero yo lo comparo un poco con yo tengo una metáfora de motos y otra de trenes, pero son básicamente la misma. Vale. El tren es el tren en marcha. Entonces hay unos vaqueros que van en un tren y entonces van en un vagón abierto. Hay unos fardos de paja, unas sacas de correo, entonces van los tíos ahí. Entonces, y de pronto se dan cuenta de que tienen que bajar de ese tren, por lo que sea. Entonces, si el tren acaba de salir de la estación, bueno, pues más o menos saltan y entonces dan una voltereta por el balasto. Y entonces terminan entre los pinos, se ríen y tal, y entonces cogen una hierba, se la ponen en el diente y entonces siguen su aventura. Pero si ese tren, como el sanchismo, va a 350 por hora, no puedes saltar del tren, porque has cogido demasiada velocidad en tu argumentación. Es lo mismo que la moto, cuando tú vas a 350, que yo no lo he oído y no recomiendo a nadie que lo haga, no puedes tocar el freno, porque como toques el freno sales volando. Es decir, uno que acaba de arrancar, frena y va a una velocidad normal. Si tú has aceptado los pactos con Bildu, que Zapatero eran las joyas de su abuela, que tendría que no estaba comiendo gato después de la guerra civil, sino que era la zarina, que todas estas cuestiones las has aceptado, ya no puedes parar, con lo cual lo único que necesitas es que haya otro líder para decir, no, este es el bueno, pero hasta entonces no pueden bajarse del tren. Bueno, vayamos a un asunto, una palabra que es conspiración. Conspiración engloba todo, engloba el Laufer, el caso Begoña, yo con Begoña, el caso, todos con Begoña, el caso Juan. Yo no. Se va a llevar un disgusto Pedro Sánchez cuando se entere. El caso Hermanísimo. El otro día, Ainhoa Martínez, la periodista, ponía en un tuit un dato de Metroscopia que decía el 52% de los votantes del PSOE creen que existe una conspiración contra el gobierno y subiendo el dato. 52% de los votantes del PSOE que creen que, no sé, que Calama llamó a otros jueces para hacer ahí a pedrar y digo, móntale esto a no sé quién.
Y entonces, bueno, el otro día fue interesante, siempre es interesante, ¿no? Escuchar esa ironía, escuchar a Pablo Iglesias en Radio Nacional hablando del golpe del Deep State, del Estado profundo. Los sistemas democráticos se fundamentan también en que existe una serie de corrupción que hasta ciertos niveles se permite. Cualquier historiador diría que el jefe de los GAL era Felipe González. El propio Felipe González lo reconoce en una entrevista con Juan José Millás cuando dice hubiera podido volar a la cúpula de ETA en Vidar. Y sin embargo, nadie en este país imaginó que se pudiera juzgar o condenar a Felipe González por esto. De hecho, lo de Barrio Nueva Ibera es un paripé. El Estado aseguraba pues una cierta corrupción para el funcionamiento del sistema político. ¿Qué es lo que ocurre con el PSOE? Que son víctimas de investigaciones prospectivas, como las que nos hacían a nosotros. Claro, la diferencia es que las que nos hacían a nosotros no encontraban nada, simplemente era pena de banquillo, te revientan durante 4 o 5 años, ahora las sentencias que van saliendo ni siquiera tienen atención mediática, pasa una bola del desierto, pero en el caso del PSOE encuentran cosas llamativas que antes no se investigaban. Había una cierta corrupción que hacía, oye, en estas cosas nos cuidamos, pero eso ha cambiado. Y cuando Aznar dice el que pueda hacer que haga, dice claramente, ahora el Estado va a operar políticamente de una manera completamente distinta. Pero claro, nadie se imaginaba que esto pudiera ocurrir con respecto al PSOE, y yo creo que el PSOE todavía está en shock y no entiende cuáles son las reglas políticas de una batalla dentro del Estado. El PSOE está perdiendo todas y cada una de las batallas del Estado, y lo de Leire es ir a la guerra en chanclas. ¿Tú te crees que te puedes enfrentar a jueces, a los grandes periodistas, ya no sé qué, con Leire montando allí el comando garrapata? Es decir, tú puedes cambiar, hacer una ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Tú puedes decirle a tu ministro del Interior, lo puedes cambiar, o puedes decirle, mira, a los mandos policiales que están operando en contra a Algeciras. Y claro que se te van a rebelar, por supuesto que sí, pero es que eso es hacer política cuando hay una guerra dentro del Estado. Y luego está una alternativa de no quiero hacer la guerra dentro del Estado porque nos van a reventar. Bueno, pues entonces ríndete. Guerra dentro del Estado. Guerra dentro de... Bueno, o sea, es una cosa, o sea, es una paranoia, evidentemente, esto de la guerra dentro del Estado, de tal y cual, pero que dentro del electorado de izquierdas es... A ver, sí, y más o menos la teoría se compra. O sea, esto del que puede hacer que haga, como si ya tuviera aquí una especie, no sé, de poder omnipresente. El tabernero maltratador de empleados, se entiende, porque es un maltratador de sus empleados, porque lo han denunciado. Está utilizando una técnica que es más vieja que el pan. Se remonta a los primeros soviets, ¿no? Es el enemigo exterior y el enemigo interior. Tú tienes que tener enemigo exterior y enemigo interior. Tienes que tener el enemigo en las sombras. Tienes que tener una permanente conciencia de la revolución, de que hay aquellos que están luchando contra la revolución. Y esto desde Lenin, y esto lleva a... Y además esto es divertidísimo, porque esto siempre lleva a la mayor afición de los comunistas, que es matar a otros comunistas. Porque ya cuando se les acaban los reyes, se les acaban los zares, se les acaban los amigos de los zares, se les acaban los nobles, se les acaban los burgueses, y ya no te queda nada, pues ya que matas, pues comunistas, que además es de mucha diversión, como se ha demostrado a lo largo de la historia en todas las aplicaciones del comunismo, en China, en Cuba, etc. Entonces, antes de llegar a la eliminación política y física del enemigo, hay que crear ese estado que decía de tensión. Porque la tensión, si lo decía el Zapatero, ¿os acordáis en aquello? Nos conviene, la tensión, ¿no? Nos conviene. Tensión. Y esta tensión interna, y la izquierda, en sus distintos sabores de tutti frutti, sabe que eso, y que haya una desconfianza, incluso aquello que yo... Este señor se pedía la televisión española, está en la televisión española, la Radio Nacional de España, ¿qué se pedía? Los servicios secretos, ¿qué más se pedía? Si lo ha tenido. Si es que lo ha tenido, era el vicepresidente que lo tenía, de forma inconstitucional, por cierto. Y una de las cosas que más orgulloso estoy de haber firmado es además haber presentado el recurso de anticonstitucionalidad a que este señor tuviera acceso a las informaciones del Centro Nacional de Inteligencia y anexos. Pero son reyes de las narrativas. Y esa narrativa que les conviene es la de no os fiéis del Estado. Oiga, el Estado soy yo, por un lado. O sea, Pedro Sánchez es el Estado. Pedro Sánchez es todo lo que no es legislativo. Y hasta hace una semana la mayoría del legislativo, nos guste o no, pero no os fiéis de ellos, que son de los otros. Ya verás tú lo que manda andar en el Estado actual. Ya verás tú lo que manda. Entonces, ¿qué hace el socialismo? Y termino. Hace lo que hace Pablo Iglesias, pero con un poquito más de gracia. O sea, el corte de pelo cada vez más radicalizado de voy a dar miedo, ellos lo hacen de forma que no dé miedo, de ten miedo, pero es el mismo argumento. Hay un enemigo exterior, en las sombras, no te fíes, no hables con nadie, ya sabes, aquellos carteles como de no hables, no cuentes, no digas.
Y eso es el mismo mecanismo, Lo han tenido los comunistas, lo copiaron los nazis, lo copió el fascismo italiano, lo han copiado los cubanos, desde luego, y es más viejo esto que la taranca. Digo, tú que trabajas en el Congreso y que hablas con políticos y tienes relación con algunos de ellos. Por suerte. ¿Cómo? Por suerte, ¿no? Por suerte. Por suerte. O sea, afortunado tú, es un trabajo que todo el mundo envidia, hablar con no, hombre, si estará bien. Pues algunos son bajos, distancia corta. Parecen humanos. Algunos. ¿Qué rumor se escucha ahí con el tema del lawfare, de la conspiración, de si hay un complot de jueces, de medios, de no sé qué, para hacer caer al gobierno, de periodistas? También, estos satélites mediáticos. A mí me da la sensación de que ha habido como una especie de... El estar en el Congreso te permite eso, que además de ver el discurso público, pues luego en las distancias cortas pues puedes a lo mejor intuir un poco más fácil si se están creyendo lo que te están diciendo o no, ¿no? Normalmente suele ser que no, pero ha habido como varias fases, ¿no? Cuando empiezan a salir las informaciones, las primeras investigaciones sobre David Sánchez, sobre Begoña, incluso sobre Santos Cerdán, ahí ya se instalaba esa retórica de están viniendo a por nosotros porque somos un gobierno muy chupi guay y hay una fachosfera general que no quiere que España avance, ¿no? Ese relato luego se cae por completo cuando se ven ya los informes de la UCO de las cosas, ¿no? Ya no puedes decir, joder, Santos Cerdán, es que míralo como viste, ¿no? Que parece que lo hemos sacado de la huerta de Tudela y lo hemos puesto aquí en el parecía un funcionario del Soviet. Claro, eso ya no cuela. Lo de Zapatero, por ejemplo, hay una frase que me acuerdo mucho de un ministro súper sanchista, más papista que el Papa, que decía que la Audiencia Nacional no es el juez peinado. O sea, ellos ya se acaban dando cuenta de que estas cosas sí que tienen algo de fundamento, de que estas cosas sí son en serio. Pero de repente pasan un par de hitos que han pasado recientemente en el que yo ya ahí veo un cambio de discurso bastante grande, que son las medidas cautelares contra Begoña Gómez, que yo creo, al margen de ideologías, yo no soy jurista, pero pueden ser un poco excesivas, esto de suponer que se va a fugar con el escolta y que hay que restringir... Qué insinuación más fea. Sí, ¿no? Como en el guardaespaldas, ¿no? Los primeros que se han cabreado han sido los propios Si fuera esto San Petersburgo o algo. Los primeros que se han cabreado han sido los propios policías, que han dicho, a ver, somos... Que hay como excesos. Y luego la condena a Ábalos... que, pues bueno, yo leí por ahí que le ha caído más tiempo, ¿no?, que a cualquiera de los violadores de la manada. Entonces, que hay gente que al margen de la ideología este tipo de cosas les pueden parecer excesivas. Sí, vale, lo que pasa es que la operativa está de violadores y asesinos contra... Sí, claro, ya. Pero es que Ábalos no la ha condenado por un delito. Se la ha condenado por no sé cuántos delitos son, o sea... Que la ha violado, la ha pegado, le ha robado la cartera, le ha requisado el dinero, se lo ha dado a otra. Es decir, es que ha encadenado... Son muchas cosas. Ese es. Y termino que eso era como que, digamos, el relato había caído un poco, pero que ahora están aprovechando estos excesos para, digamos, volver a instalar esta sensación de estamos siendo víctimas, que además es una cosa que moviliza un montón a nivel político. El victimismo, tanto a izquierda como a derecha, siempre ha movilizado. Incluso el victimismo mediático, los propios medios que dicen, estamos atacados, defiéndanos. Tenemos, Iván, un vídeo de Óscar Puente hablando de sorprendido ante la investigación a Zapatero por sus vínculos con Bolivia. Esta cosa de... Pues estoy muy sorprendido porque ver a la Audiencia Nacional investigando, ya esto ya se está convirtiendo en una causa general, es bastante evidente, ¿no? Ver a la Audiencia Nacional investigando una intermediación de un presidente en un estado, en este caso Bolivia, que no afecta absolutamente nada a España, teniendo en cuenta que ese señor ya no es una autoridad pública, no es funcionario público, pues sorprendido como en líneas generales en relación con la causa, ¿no? Porque... Estamos ya huele a causa general contra Zapatero, ¿no, Chapo? Sí, en primer lugar porque Zapatero sí es una autoridad pública. De hecho, nadie puede desprenderse totalmente de su condición de jefe del gobierno. Por eso le seguimos pagando una secretaria, Gertrudis Alcázar, que tiene nombre del realismo mágico,
una oficina... Gertrudis y Tuvo reunidos son como nombres de Ibáñez, con cómics de Ibáñez. Y Pedrín. Alcázar y Pedrín. Pero además tenéis que decir la fiel Gertrudis Alcázar. La fiel Gertrudis Alcázar, que ahora mismo está bastante denostada, según el tema, por la propia Sonsoles, que estaría pensando que Gertrudis estaba enajenando a su marido para generar toda una especie de dharma, como de Lost, a su alrededor sin que él se enterara. Pero es fantástico, ¿no? En realidad todas estas cuestiones tienen que ver un poco con las estructuras autoportantes revolucionarias que siempre han generado el enemigo exterior de vienen a por nosotros los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? Pues no lo sé. De conspiraciones sabe bastante Pablo Iglesias, porque él es el protagonista de una de ellas, concretamente una de la que el país, el régimen de los ayatolás, proxy de Rusia, pone a un tipo en circulación en un medio de comunicación de su propiedad y lo llega a hacer vicepresidente. Eso nos genera unos problemas que todavía acarreamos brutales con nuestros socios de los servicios secretos atlantistas, si es que todavía siguen siendo nuestros socios, que yo lo dudo. Pero al fin y al cabo lo pone Irán ahí, pone a un vicepresidente, entonces aliado con Rusia, que no vayamos a creer que iba a blanquear el terrorismo, que iba a poner a los etarras en la cárcel, que iba a conseguir enriquecerse poniendo a Monedero y él mismo en Venezuela y en los sistemas de otros países del Grupo de Puebla, robarse el dinero y comprarse un casoplón. Es decir, que esta cuestión, que es el protagonista de la conspiración, es justamente Pablo Iglesias. El problema es que genera esto. No está en solamente el daño que hace a la verdad. El problema del populismo no es que sustituya la mentira, o sea, la verdad por una mentira, sino que hace que la verdad sea absolutamente imposible. Esto tiene que ver con la posmodernidad, naturalmente. Y lo que están consiguiendo, al fin y al cabo, es que no podamos vivir en un país en el que creamos nada, porque todo lo que afecta a nuestro o al partido con el que nosotros estemos de acuerdo o al partido al que votamos, lo vayamos a adscribir a una conspiración en la que hay unos jueces y unos policías de Estado que quieren hacer daño a nuestros líderes, ¿no? Y ese es el verdadero problema. El verdadero problema no es que Zapatero, Pedro Sánchez o Begoña irán al talego. Si Zapatero va a ir al talego sí o sí, presuntamente, no vaya a ser que venga ahora él se enfade, ¿sabes? Don José Luis, y me meta un puro aquí. Este programa no se hace responsable de las y yo no... Hay que poner un faldo. Yo te acompaño a ese juicio. Yo voy contigo. A mí, quita el cartel. A mí no me afecta el cartel. Yo con Chapo. Que yo no fumo. Yo también me digo a Begoña. Yo no me he liado. Yo con Chapo. Y con Begoña. Begoña, pues vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué es lo que sucede con Barrabés. Bueno, todo es presunto. Pero al final el daño que quedará es ese, en el que estemos en una sociedad en la que los consensos institucionales estarán destruidos. Y eso no se arregla viniendo otro. Es decir, el daño que están haciendo va mucho más allá de la política actual. Es decir, esta cicatriz nos dolerá durante décadas. Y después hay un discurso, perdón, Víctor, una cosa de hipocresía, por ejemplo, con el tema de los mensajes privados que se han difundido de Zapatero, que eran cosas que evidentemente atentan contra la privacidad del presidente. Salvo que lo haya filtrado él. Eso es otra teoría. Pero me refiero, cuando se filtró el Luis Fuerte de Rajoy a Bárcenas, que no tenía un peso en la historia, nadie de la izquierda salió a decir, ¡ay, la privacidad del presidente! Pues bueno, ¿sabes? Este tipo de cosas. No, les encantaban las fotos cuando iba a esquiar a los Alpes. A ver, yo con Chapo a muerte, lo que has dicho. Yo con Chapo, sí, es el tema del programa. Yo con Chapo y yo con Begoña no, pero pues no. He estado muy de acuerdo contigo hasta el último minuto que has caído en la playa y has hablado de los consensos, ¿vale? Yo ahí, por una vez en la vida, voy a estar de acuerdo con el clásico trevijano que hablábamos, lo explicaba muy bien. Dice, el consenso es el mayor drama que tiene la democracia, y en eso estoy de acuerdo con él. La palabra consenso es profundamente antidemocrática. No digo que seas un tío antidemocrático, pero se nos ha metido el que se ha confundido la civilidad con el consenso. Es decir, y quiero separar eso porque me parece que hay que hacer un poquito de doctrina en esto. A ver, la civilidad es tú y yo no estamos de acuerdo, o están de acuerdo dos partidos,
aceptamos que no estamos de acuerdo, pero aceptamos el que se puede no estar de acuerdo. El consenso es lo contrario, el consenso es nos tenemos que poner de acuerdo. Diga, yo no me tengo que poner de acuerdo con un tío de Bildu. No puedo tener un consenso de Bildu, me explico, por eso te digo, pero que, repito, se ha convertido como una palabra de utilidad y de estas palabras metidas en la caja de la bondad, y a mí me ponen los pelos pocos que tengo de punta, ¿vale? La democracia es mayorías, minorías y civilidad que permite, que no civismo, que civismo es no cruzar por tu sitio, no robar, no recibir, civismo es no recibir joyas por ser quien eres, no digo ni siquiera por hacer favores, eso es civismo, delito es, pero dicho lo cual, yo creo que estamos en una fase que no va a pasar nada. Pues vámonos. No, de verdad, que estamos aquí. Vámonos. No, pero que de verdad que yo me meto aquí, si queréis, venga, cambio el tono y venga, va, y ya estamos a punto. Aquí se deben pinchos de tortilla en este sitio, debo decirlo. Varios. ¿Verdad? Varios. Pero es que, y lo he dicho en otro medio, que tú estabas antes y tal. Lo dijiste con mi amigo Ondarra. Lo que sabe el PSOE es la utilización de las palabras, la utilización de las narrativas, la utilización de las conspiraciones, la utilización de esos oscuros movimientos, de las élites mundiales, tal. Y lo que sabe es, conocen al español, pero vamos, cómo se levanta, cómo se acuesta, qué piensa el españolito de a pie, el españolito de infantería, lo conocen mucho mejor que nadie. O sea, lo conocen mucho mejor que nadie. El PSOE es campeones de España de conocimiento de su mercado, del suyo, del ajeno y tal. Luego hay otros que juegan con habilidad, si quieres más burdos. Vox juega muy bien a temas como muy binarios, muy simplistas, 2-3 temas, ¿sabes? O sea, también es que sus creadores son gente que hasta los 30 años casi se estaba pegando en la facultad, con lo cual tampoco le vas a pedir un desarrollo intelectual demasiado estrambótico, ¿no? O sea, tíos que militaban en fuerzas de irse a pegar con Pablo Iglesias, los tíos que se pegaban con Pablo Iglesias, tan culpable era Pablo Iglesias como el contrario. Entonces, pero son hábiles, tienen la misma habilidad que tiene Pablo Iglesias, que es el que yo pondría en el tercer lugar en construir narrativas. Y luego el resto, PNV, PP y tal. Chico, ¿cuándo es la última narrativa que logró colar en el mercado político el PP? Entonces, pero porque desconocen, hablan desde la política. No, ellos hablan desde el sentimiento, desde la cercanía, desde el qué le va a pasar a usted, de qué pasa en su barrio, o qué le pasa a usted, o son los suyos, son los nuestros, tal. Y eso que conoce Pedro Sánchez es que el español, el 1 de julio, está haciendo las maletas y la decisión única que queda es si es caña o tinto de verano. Y el llegar al verano, y es el cuarto o quinto verano que sobrevive llegando al verano, significa que ya llega al siguiente año, en este caso al 27, y está ya, es el injury time. Pero yo creo que sí que hay un pequeño cambio y es verdad en ese sentido que el verano juega pues un papel fundamental dentro de esta narrativa para el PSOE, pero sí que hay un votante socialista que por supuesto es hooligan y demanda una narrativa para poder utilizarla como munición. Claro. Cuéntame la historia de hazte víctima, cuéntame la historia de la teoría de la conspiración, etcétera, etcétera, pero si hemos aprendido algo es que la izquierda moviliza muy bien a todos sus huestes. Y si realmente hubiera un movimiento Yo con Begoña, mañana mismo había gente en la calle. Va a haber camisetas. Y yo, de momento, no estoy viendo esas manifestaciones. Si hubiera realmente un grupo... Claro, pero si es que a la mínima... La charocracia... El tema sanidad, educación, a la mínima te están montando algo contra Ayuso. ¿Acordáis cuando fue el célebre retiro espiritual de Pedro Sánchez, reflexionando que incluso desde la Federación de Madrid se dijo vamos a montar una caravana y vamos a traer a los militantes de diferentes puntos, y desde Ferraz, y esto me consta, se dijo para todo esto porque es que igual no movilizamos a la gente que queremos movilizar. Movilizaron a Leire. Claro, pero ese es el tema. Ya, es que es un poco parodia. Este es un poco parodia. Yo estoy esperando ese movimiento porque en ese sentido yo creo que sí que hay un poco de descontento dentro de esos hooligans socialistas, y de hecho me remito al tuit que justo comentábamos antes. Hay un 52% que reclama esa munición para poder seguir con su discurso, pero quedémonos también con ese 48% que empieza a decir es que esto huele regulinchi, ¿no? O por lo menos si anda como un pato y parpa como un pato, pues es que igual es un pato e igual hay corrupción. Hablando de animales, lo van a hacer en un eje anticipo, y yo lo haría. O sea, yo si fuera socialista y tuviera esa maldad, lo haría. El eje que genera más solidaridad son los menores y los animales.
la enfermedad, los menores y los animales. Entonces van a tirar por la vía de, tú fíjate el pobre perro de Pedro Sánchez que lo han sacado en las fotos, o las hijas de Pedro Sánchez las van a sacar en bikini. Algo de eso va a haber que genere esa ola de simpatía de las pobres han tenido que ir a una cala nacional porque como a la madre le han quitado el pasaporte. Lo van a hacer como muy indirecto y para que haya el... No, o sea, Pachi es tonto. Pachi ha ido a lo burdo, a lo estúpido. La ha improvisado, no ha hablado ni con los del PSOE. Los del PSOE lo harán por esta vía a que os ha dado un poquito de pena el perro de Pedro Sánchez. Y el mensaje de las lobas, ¿no? Que quizás, como decía Víctor, era un mensaje de pobres lobas, ¿no? ¿Qué pasa con esas niñas? Mencionaba Diego lo del juez Peinado, esto de pedir el pasaporte. ¿Creéis que se está excediendo el juez Peinado en alguna de sus medidas contra Begoña? Yo creo que o con Begoña, me refiero. El que en todo caso se excede acudiendo a lo jurisdiccional cuando no es su competencia es el Consejo General del Poder Judicial, que ahora pide las sales porque han dicho que la policía, porque el juez Peinado, creo que de una manera equivocada, ha aludido a la policía como cómplice de una posible fuga, cuando Begoña con un pasaporte no necesita ninguna escolta para fugarse. Sencillamente viaja a otro país y no se sube en el avión. No va a cogerle el escolta de la oreja a decirle, señora, súbase al avión. Es decir, que no necesita mucho eso, ¿no? Pero el tema a mí del verano me parece muy bonito, ¿no? O sea, el hecho de que acuda a decir su abogado que Camacho, que venga a decir, no, devuélvame el pasaporte porque es verano. Es que son las fechas horribles. Claro, es como, señora, el Estado de Derecho no entiende de meses ni estaciones. O sea, esto no es como la Bohème, en el que uno busca el amor en invierno. Y en verano, bueno, pues hay que echar una canita al aire. Esto no funciona así. La ley siempre es la misma en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Pero sacarán una foto de Begoña triste al pie de los pinos en la Moncloa, en ese tórrido verano aburrido. Begoña tiene calor. ¿no? Exacto, Begoña sufre sola en el jardín y el perrito. El verano más duro de Begoña, ¿no? El verano más triste de Begoña. Triste. Begoña y sus hijas allí sin piscina, debajo de la pinocha que hay ahí en la zona de la Complutense. Yo no llamaría mucho la atención sobre las hijas después de lo que ha pasado con las lobas. Con diestra y siniestra. Pero o sea, que puede ser complicado, porque uno va a parecer que las pobres hijas de Sánchez, que la verdad son menores, ¿no? No, ya no. Yo creo que ya no. ¿Ya no? No. Pero fíjate, ya tienen empresa. En ese sentido ya han aprendido, ¿no? Ya han aprendido, ¿no? Fíjate lo que ha pasado con una persona que ha sido presidente del gobierno y que ha arrastrado a sus hijas dentro de este tema, presuntamente, por supuesto. Mira, pero eso es muy revelador. Hasta qué punto pensaba que no le iba a pasar absolutamente nada y hasta qué punto le daba igual absolutamente todo, ¿no? Porque cualquier asesor fiscal siempre te dice, no, ni a tus hijos ni a tus padres, que son, en el fondo, personas que te pueden ayudar y a veces los arrastras con tus malos negocios, malas gestiones. Y estoy hablando, por supuesto, de todo temas legales. Imaginaos ya con cosas presuntamente ilegales como parece ser que es lo que estamos viendo. Pero mencionábamos antes lo de los satélites mediáticos del sanchismo. Hace unas semanas había unos premios del Diario Público. De hecho, el personaje del año, algunos con malicia decían el condenado del año. O sea, el personaje del año se lo dieron al ex fiscal, Álvaro García Ortiz. Eso era maravilloso, ¿eh? Quiero decir, pero porque ellos... Gracias por no premiar. Ellos en su línea editorial entiendo que consideran a él una víctima. Bueno, claro. De él, no sé, del Deep State, y entonces como lo han condenado sin pruebas, y hubo un periodista que dijo que entonces ese testimonio ya es palabra de Dios y demás. O sea, yo creo que valiéndose de ese tipo de cosas, de ese tipo de elementos, el juez Peinado, el fiscal, o sea, pueden armar una buena estrategia comunicativa para, digamos, su feudo o su grupo de su clan. Ahora, ¿cuándo es? En octubre empieza la séptima, ¿no? La séptima, creo que se llama la nueva tele. O sea, pues aumentar el nivel de las tertulias, donde todo el mundo va a decir lo mismo. Tú vas a tener programa ahí. Sí, yo estoy negociando con Contreras para llevarnos contra poder a la séptima. Pero lo que pasa es que vosotros no podréis venir. Lástima. Pero o sea, creo que la parte mediática es muy importante Chapo, en todo este proceso. Totalmente. Es tan importante que aquí lo que se ha visto es un antiperiodismo que ha servido al poder de una manera infecta, ¿no? Los periodistas hemos sido muy criticados
desde las últimas décadas. Con razón, poco me parece. O sea, pero con una razón mucho menor, con unos argumentos mucho menores a los que vemos ahora. Es decir, que un periódico pudiera estar, lo clásico era que estaba influido por los poderes, un periódico, una televisión, un medio, lo que fuera, por los poderes económicos. Es verdad que la fuga de lectores, en realidad, o de suscriptores, lo que ha generado es que los medios estén más en manos de los anunciantes todavía. Pero bueno, se les ascribía o se nos ascribía algunas cosas con cierta razón. Lo que vemos ahora es mucho más grave. Ya no vemos que haya periodistas que miren hacia otro lado, como Leonardo Parra pretendía que los guardias civiles miraran con los asuntos de Sánchez. Es que lo que estamos viendo es un nivel de pereza, es un nivel de antiperiodismo muy básico. Uno primero dice, bueno, no voy a meterme en este lío porque va en contra un poco del público o la línea editorial de mi periódico, o va a favor de la línea editorial de mi periódico, pero hemos vivido una época de molicie periodística en la que pues voy a tener lío con el director comercial, verás tú 25 llamadas del consejero delegado mañana por la mañana, mira, saco mi reportaje de concurso de tortillas de patata en el Retiro y se acabó. Qué rico. Ese es ¿cómo? Qué rico. Hombre, qué rico. Esa es la primera etapa. Luego la otra etapa que estamos viendo ahora, que es mucho más grave, es la de atacar el trabajo de otros periodistas. Es decir, tú puedes mirar hacia tu lado, pero ahora lo que están haciendo es destruir a la prensa. Y entonces estamos viendo lo que ha sucedido del golpismo mediático, que ese sí que ha sido golpismo mediático, en el que han tenido Crónica Libre y medios financiados por el Partido Socialista y por la cloaca para desprestigiar a jueces, periodistas, fiscales y policías. Al lado de ese medio, Vito Quiles es Richard Kapuscinski. O sea, no me fastidies, hombre. Es que la gente del manifiesto, la gente que firmó el manifiesto contra el fango, son el puro fango. Esta gente debería estar inhabilitada, todos, del 0 al 200. Esa gente tiene que salir a pedir perdón. Mira, cuando le explico yo a los alumnos de la facultad lo de la espiral de comunicación, la espiral del silencio, las espirales del silencio, o sea, si es que está todo, están todas las teorías, es que no hemos... La espiral del silencio, el primer lugar donde se ha dado es en las redacciones y en el periodismo. Bueno. O sea, el primer sitio... O sea, cuando la Asociación de Periodistas Parlamentarios le da el premio a la de Bildu, o a Ábalos, a la de Bildu. Ábalos, bueno, se le podría dar, porque era un tío... O sea, vamos a ver, yo no voy a entrar al maniqueísmo de decir, mira, Ábalos era un tío encantador, yo lo he tratado. A mí Ábalos me vio una vez en el aeropuerto, se vino con los demás, me dio un abrazo. Hombre, Víctor, ¿cómo estás? Un tío, un fascista como yo, ¿me entiendes? No, si yo no era un tío personal, con unas problema. habilidades, un orador bastante Minucioso y eficiente, trabajador. ¿sabes? Exacto. A la de Bildu. Cuando tú... Y apartaban a Ketty. Exacto. Cuando el mundo del periodismo, vamos a decir, si quieres, cuando los de izquierdas deciden que le van a dar al servicio del poder, le van a dar el premio a una etarra, ¿vale? Y los que no están ideologizados se callan, y los que igual están ideologizados al otro lado se callan también, claro que ganan por mayoría los malos. Entonces está la espiral del silencio, y luego está que ahora hay barbacoas de perro. Antes era lo de perro no come perro, ¿no? Y entonces ahora ya es que hacen barbacoas de perro. Venga, vamos a coger a un periodista de los que se supone, ni siquiera que lo sean, tampoco es que haya aquí grandes heroísmos, patrios en muchos, gente que hace su trabajo, lo que tú dices, tranquilidad, que no me den mucho lío y tal. Y es que ahora, como te toque, es que hacen barbacoa de ti, salchichitas, y mira las tripitas de periodista chica de derecha o periodista chico. Mira qué bien, qué bueno está. Que había la máxima en periodismo de perro no come perro. Ahora es que se los devoran, como te pillen, vas dado. Y Vito Quiles no es más que un ejemplo. Entonces, el periodismo ha tenido una oportunidad enorme de reinventarse, de acercarse a su usuario. Está siendo sustituido por cosas, oye, que al final tú montas un sitio, un piso pequeñito, con 2 luces, una emisión, y estás consiguiendo aquí ahora mismo una audiencia Brutal, muy superior. brutal. Muy superior. Digámoslo No, todo. pero no lo digo, los números lo van a decir. Sí. Muy superior a la audiencia que tiene el primer programa que haga Contreras. Que es que además tus seguidores en redes, los tuyos y los míos, sumados, tenemos más audiencia que el programa de televisión española de la semana que viene. Sí.
pero en medio de todo esto estamos atenazados y nos dan miedo que hagan barbacoa de nosotros, ¿sabes? O sea, yo no, ¿me entendéis? Sí, pero es que además... Hay que romper estas cajas de miedo porque... Y la izquierda, además, de hecho, durante mucho tiempo ha proclamado lo que había dos tipos de periodismo. El periodismo caviar, que era el periodismo de la cadena SER, el periodismo en general del Grupo Prisa, el periodismo del País, ¿no? Qué bien lo hace Francino, qué bien lo hacía Pepa Bueno, Ángels Barceló, qué pena me das. Herman Terç, o sea, venían como héroes del Y luego país, estaba el otro periodismo, ¿no? Que era pues el que preguntaba, hacía la pregunta incómoda de ¡guau! Te has pasado. ¿Cómo le has dicho eso? Es que fuera de tono. Y eso yo creo que precisamente en el Congreso, por ejemplo, se ha visto mucho. Y claro, pues hay que decir, oye, pues es que periodismo es preguntar lo que hace falta preguntar, lo que incomoda al político, porque también es muy importante esa función de control del periodista, ¿no? Y de hecho yo creo que es la más elemental. Y nos debemos pues a nuestra audiencia y a esas personas que quieren saber y perseguimos la verdad e intentamos encontrarla. Antes mencionabais a Ketty Garat. La APM ha premiado a Ketty Garat y yo creo que hay ciertos galardonados que ennoblecen a la asociación que les otorga ese premio, y es el caso de Ketty Garat. Habláis también de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, pues es el ejemplo completamente contrario, cuando en un momento determinado a Ketty, que se le ha denostado, se le ha perseguido directamente a través de satélites mediáticos, una asociación como la APM da un paso adelante y dice hay que reconocer el trabajo de esta periodista, es como para decir, bueno, pues ya era hora, cambiemos el rumbo, ¿no? Hay algo que está cambiando. Diego. Bueno, y el primero, un apunte. Yo creo que las preguntas que se tenían que hacer siempre se hacen y que se hacen con educación. Que esa es otra cosa, que hay algunos personajes que han entrado en el Congreso que no respetan las normas de convivencia. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de educación, yo creo. En este debate también me gustaría hacer sí a todo, a casi todo, un poco de los medios no afines, un poco de autocrítica. Porque hemos pasado, yo cuando estudiaba la historia del periodismo y todo eso, veía, yo además estudié el máster en El Mundo, ¿no? Entonces veía las exclusivas, ¿no? Las portadas de los GAL, etcétera, ¿no? Que eran temas trabajados, concretos, que se entendían perfectamente, y hemos pasado a un periodismo, el no afín también, que hace a exclusiva por hora, que publican un montón de cosas que son muy difíciles de seguir para la gente a pie. Yo creo que bueno, eso, que a veces se sacan exclusivas del tercer párrafo de otro, o hay una broma que he escuchado en algún periódico, es exclusiva porque aquí no lo hemos contado, ¿no? Entonces hay alguna saturación de información que no está muy clara. Ahí está una cosa interesante, digo, lo de las exclusivas. Yo también tengo, perdón, pero que eso al final genera un ruido del que se alimenta la gente que dice, oye, van contra nosotros, ¿no? Porque genera desinformación, un exceso de información acaba generando desinformación. Y del que se beneficia, y esto creo que lo hablábamos antes fuera de tertulia, del que se beneficia el gobierno. Correcto. Porque cuando tú tienes histórico, se va a acabar ya cae, hoy a las 10 cae Sánchez. Bueno, pero es que eso es... Entonces eso se acaba beneficiando porque como vivimos en la era de la economía de la atención, pues Sánchez sabe que la exclusiva de mañana tapará la de hoy y el escándalo de mañana tapará el de hoy, y así sucesivamente, y ya está. Pero es que nos pensamos todos que somos la mar de modernos y que todo esto es una era súper cambiante y tal. O sea, de verdad que... Primero, con respecto al periodismo, yo que lo he practicado durante una muy, muy juvenil etapa de mi vida, cuando tenía pelo y tal, bueno, y es lo que es. O sea, tengamos en cuenta, yo subí un vídeo hace poco que me llamaron varios periodistas diciéndome que les ofendía, ¿no? Porque subí un vídeo muy pequeñito a mi canal explicando que el periodismo tiene idealizado los premios Pulitzer, por ejemplo. Los premios Pulitzer tienen el nombre de un tío que era un mentiroso compulsivo, es un tío que metió en la guerra a Estados Unidos contra España. Randolph Hearst y Pulitzer. O sea, de hecho, la universidad que otorga el premio Pulitzer dejó pasar 10 años hasta que estaba ya muerto Pulitzer para aceptar los millones de euros para dar el premio Pulitzer. Este es el epítome del periodismo, es un mentiroso. O sea, cuando te dan el premio Pulitzer, estoy muy emocionado, el periodismo, tal, te dan el premio. O sea, imagínate que te dieran el premio, yo qué sé, Zapatero a las mejores joyas. Exacto, a la joyería industrial, ¿no? Yo creo que debería crearse, ¿eh? Entonces, yo lo veo. Y luego que el periodismo es canalla, y lo ha sido siempre.
los MacRackers a finales del siglo XIX, primeros del XX. Mírate las películas, la de Luna Nueva en sus diferentes versiones. Son cañeros, macarras, pero sobre todo e incómodos. Tú te ves las películas clásicas de los años 20, 30, el Mr. Smith Goes to Hollywood, Goes to Washington, en sus primeros minutos le tratan amablemente y a los 5 minutos salen todas las portadas ridiculizando a un hombre bueno que ha ido a Washington, y a los 5 minutos el hombre bueno reacciona, se va al club de la prensa de Washington y le parte la cara a uno, ¿no? Y se va a pegar a toda la gente. Y luego le sientan y le explican. A ver, tranquilo, tío. Ya has salido en los periódicos, has hecho el ridículo, pero no pasa nada. Aquí no hay nadie honrado y los primeros que nos hemos honrado somos nosotros. Yo creo que ese periodismo de etiqueta, ¿sabes? Etiqueta en el sentido de pajarita, que yo creo que tienes un poco más macarra el periodismo, permitidme que lo... Bueno, pues yo sí voy a decir algo, creo, y esto ya es un poco a lo mejor polémico, que se hace mejor periodismo ahora que en los años 90 o en los años 80. Bueno, lo que pasa es que estaba muy concentrado. O sea, en los años 80 estaban las revistas de información general que se llamaban entonces, ¿os acordáis? El Interview, El Tiempo... Época Tribuna. Era una época de irse un fotógrafo y un periodista y encontrar lo que era incómodo que se encontrara. Era un periodismo de investigación distinto, ¿no? O el más sórdido, por decirlo... Había mucho de Braga y pañal, pero... Sí, acordaos de esa época, Roldán, etcétera, etcétera. No, era otro tipo de periodismo. Yo, más que sea mejor, es distinto. Es distinto y también, lo hemos dicho muchas veces, hay un tema relacionado con las redes sociales que cambia radicalmente el acceso de los votantes, de todo el mundo a la información. Ahora cada uno en su teléfono móvil tiene una fuente de información y además que le sirve para transmitir. Entonces tenemos diferentes puntos de acceso y eso hace que, no sé si mejor o peor, pero desde luego es completamente distinto. Bueno, vayámonos a septiembre. No, todavía no, me refiero, pero... Pongámonos ahí, entonces, un poco, ¿qué esperáis? Vuelta al cole, vuelta al cole. Derecho, ¿no? Después del verano. Vuelta al cole. El que pega la patada a esta serie es la patada del cobarde. Ya hemos aceptado todos que en verano no se va a hacer periodismo, que en verano no... Que en verano no va a pasar absolutamente nada. Ojalá España gane el Mundial. Yo me voy de vacaciones. España gane el Mundial, ojalá, y ya está. Bueno, también en la visita del Papa iba a terminar con toda la actualidad. O sea, el esquema... sanchista de, bueno, tranquilos chicos, que mañana vendrá otro escándalo que tapará este. A mí no me gustaría verme en su piel, porque el hecho de que el siguiente escándalo no mate políticamente al gobierno y no lo derribe, es porque ya está derribado éticamente. Cuidado, ¿eh? Es decir, aquí lo que sucede es que el gobierno está envenenado informativamente. Han sucedido ya tantos escándalos que el siguiente escándalo ya no pesa en su derribo y vendrá otro que ya no pesará en su derribo. Es decir, cuando no te hacen efecto las puñaladas que te pegan es porque estás muerto. Es decir, es muy difícil que el gobierno salga reputacionalmente de aquí. Es imposible. Puede Zapatero anular la causa, hacer lo que sea. No va a salir reputacionalmente de esta. Pedro Sánchez no va a salir de esta. Pero fíjate, yo creo Puede haber, perdona Carmen, y con esto remato, puede haber, por ejemplo, el tema de la ley de nietos. Pueden intentarlo, ya no es una hipótesis enloquecida, robarse las elecciones aquí y allá. Pueden poner a los nacionalizados argentinos en Pontevedra, donde esté. Eso pueden hacer. Pedro o el rey, la dicotomía. O sea, cuando llegó Pedro Sánchez, el rey colgaba de Sánchez. Ahora Sánchez cuelga del rey. O sea, que yo ni siquiera creo que creando otro marco vaya a haber un vuelco electoral que le vaya a devolver sus votantes +1, que es lo que necesitaría para gobernar España. Eso creo que es una hipótesis que ya... Perdona, Carmen. Ya que has mencionado al rey, tengo vídeo del rey, que ha habido unas palabras que a algunos les ha molestado que las dijera el rey Felipe VI. Que no voy a... En esa convivencia que nos ofrece la democracia, en su capacidad generadora de consensos, de cooperación, debemos seguir confiando, sobre todo en estos días, permitidme la expresión, un tanto oscuros. A algunos ya les ha dicho consenso, ya Víctor ya estará ya. Es que el rey no está para generar consensos, está para generar dinámicas de conversación. No reabramos el debate de los consensos. No, pero es importante. O sea, el consenso no es lo que yo me refiero a estar todos de acuerdo, sino a que haya un fair play sobre el cual, en principio, se generaron una serie de leyes que funcionaban, más o menos.
porque se suponía que había una cierta responsabilidad política en unos partidos de Estado que más o menos... Hemos dejado a Carmen con la palabra. No, y esas líneas rojas, ¿no? Básicamente que estaban todos de acuerdo en, bueno, hasta aquí, ¿no? Tenía Y entonces la ha llegado tentación, ese no lo momento en el que, como estamos jugando con trileros, pues efectivamente no hay consenso porque no hay líneas rojas. Voy a añadir un símil que la gente sí. me vais a entender, y es, estamos confundiendo el hardware con el software, ¿vale? O sea, el hardware, lo que se llama el consenso, lo que se llamó iniciáticamente el consenso era, vamos a tener un hardware sobre el que pueda correr todo tipo de software, es decir, pero vamos a tener una base sobre la que se puede instalar cualquier tipo, ¿vale? El problema es que el hardware, algunos lo están arañando para que su software corra mejor, pues los medios de comunicación públicos a mi servicio y tal, es decir, el software socialista, pero es que además el software socialista evolucionó hace tiempo en un virus, y además hay un virus que se llama Pedro Sánchez que además ha comido al virus socialista, es decir, el peor socialismo de la historia. Entonces, en este símil de 3 capas, claro, como dicen, y ahora te dicen, no, hay que tener consenso de todo. Digo, no, yo puedo tener consenso de que esto es fútbol, el balón es redondo, mide 90 metros y hay que meter el balón dentro de esas 3 cosas. Hasta ahí es el consenso, y a partir de aquí a meter no goles. Pero o si el balón es ovalado, te puedo pegar un empujón, ¿sabes? Claro, pero tú no pones a Dolores... El consenso era que tú no podías poner a Dolores Delgado de fiscal general del Estado, ni a Albarone, y que no podías hacer las cosas. Pero eso es el hardware, que tiene sus trozos que no pueden los unos hablar con los otros, el hardware de las 3 de la separación. Pero no le llames, si quieres, consenso, que tiene otras connotaciones del régimen del 78, de la democracia, de la transición, todo eso. Llámelo fair play. Es decir, la Constitución no está preparada para liberty balance. Pero se ha convertido la palabra consenso en todo el que está en desacuerdo en una reunión, es que estás en contra de él. Totalmente. Pues claro que estoy en contra, y voy más que lo voy a estar si encima me echas del consenso. En ese sentido de la palabra yo te doy totalmente la razón. Y el rey, su majestad... Y por ejemplo, hay una cuestión que no hemos asumido la prensa, que la prensa asumíamos consensos que están rotos. Por ejemplo, la OMS tiene razón, llegó la pandemia. No, hay que hacer caso a la OMS. ¿Qué dice la OMS? Tedros Ghebreyesus, que es un bandido de primera. Y cuando empezó lo del antivirus, que ya atrás queda, yo digo, y este hombre todavía sigue. ¿Sigue ahí? O sea, sigue en el cargo. Después de la liada monumental, sigue en el cargo sin vergüenza. Los de la OMS, los mejores bares los conocen los de la OMS. O sea, donde vayáis, como los camioneros, los restaurantes de carretera. ¿Dónde van los de la OMS? Al garito y se vamos. Pero es como la Organización Mundial del Turismo, que también Begoña conoce bien. Poyalski, yo con Poyalski. Perdón. Ese es el director de la... ¿Cómo es? Poyalski. Podhalski. Voy a hacer que te conozco, Padilla. Que no he entendido el nombre. Que es el director de la... Organización del Turismo. Una de las múltiples agencias, ¿no? de colocación de la ONU. Muy buena relación con Begoña. Sí. Él también con Begoña. Pero que quiero decir que cuando llegó la pandemia, decíamos, ¿qué pasa? Una pandemia. Y decía la OMS, ¿qué dice la OMS? No, dice el señor bandido, dice, no, esto es infodemia. Esto es un problema de miedo y genera más problemas el miedo, y esto es una cosa de los periodistas. En realidad esto es como una gripe, y nosotros estábamos en ese consenso institucional en el que hasta entonces podíamos vivir, hasta entonces. Yo me comí la de la infodemia, ¿eh? Yo, periodista, aquí, esa me la apuntáis a mí, ¿vale? Una antimuesca en el revólver o una vergüenza en mi carrera. Me la creí. Ahora mismo el consenso de la prensa tiene que tragarse las cosas que diga Tedros Ghebreyesus. No, pues si Tedros dice que hay que salir de casa, yo me meto en la casa. O sea, que eso es cierto, que hay un consenso informativo, por ejemplo, que ha saltado por los aires, y afortunadamente, porque ha saltado con razón. ¿Estás a favor del consenso, Diego? No, la verdad es que nunca había pensado. Es una reflexión interesante, el consenso. ¿Qué es el consenso? Sí. Yo en lo que no estoy de acuerdo es que creo que sería un error dar a Pedro Sánchez por amortizado. Es un error que se ha cometido muchísimas veces ya. Además,
da la sensación de que tiene un calendario bastante claro, porque estaba Arcadi España, que no es espada. Arcadi España ya diciendo que van a traer los presupuestos con más gasto social de la historia. O sea, están ya abonando el terreno para que se los tumben y echar la culpa a quien se los vaya a tumbar. Y esto va a ser, pues seguramente en diciembre se votará, ¿no? Se suelen votar en diciembre los presupuestos. Se solían votar en diciembre. Bueno, eso es verdad. O a principios de año podría también. Eso va a coincidir además con el juicio a Begoña y las camisetas de Yo con Begoña seguro que también, y además va a dar tiempo, yo creo, a organizarse, si espabilan, a esa izquierda al margen del PSOE, ¿no? Con personajes como Gabriel Rufián. Entonces, y ya el último elemento es que además el PP siempre tiene la capacidad de cagarla en campañas electorales, ¿no? Sí, eso es hay verdad. Asesores del PP que parece que trabajan para Sánchez, que tienen ahí espías. Que trabajan para Sánchez. Es probable, es probable. Entonces yo creo que darle por amortizado a la vuelta en el siguiente curso, yo tendría cuidado, por si acaso. Eso es como lo del... que yo le tengo mucho aprecio, de verdad, a Borja Semper, pero cuando le mandaron a esto de la arena de la playa, ¿cómo era? Lo de, El verano azul. Verano azul. El verano azul. Yo Semper le tengo mucho cariño, pero... historia que os la cuento fuera de micro. pero de verdad, que quieres ocurrir lo de verano azul, por favor, con las sombrillas de fondo. Seriedad, por favor. ¿Tú crees que tiene eso medido entonces? O sea, que a lo mejor para marzo, cuando le tumben los presupuestos, él puede... Bueno, yo me imagino que en Moncloa tiene que haber unas pizarras enormes con calendario, escenarios y, ¿no? Esto de, pasa esto, si no, si es que sí, entonces vamos aquí, tiene que estar medidísimo. Si no, Sánchez no sale abriendo la puerta a un adelanto electoral que tendría que ser a principios de año. Es que si Con no, Iván no lo haría. Redondo gesticulando delante de Eso. eso. Iván Redondo es una persona que dice que lo más importante, bueno, el señor ahí buscando que alguien le haga caso, no, pero ahora que lo más importante en política son los tiempos. El otro día fui a mi casa por un yogur a las 2 de la mañana y abrí el frigorífico y estaba Iván Redondo. Lo juro, de verdad. Hablando del libro. Hablando del director, hablando en tercera persona del director. Del Ferrari nacional, que es el PSOE. Señor, ¿me puede dejar tomarme yogur con esta chatela? Bueno, está pesado Redondo con Tiene que ser difícil, ¿no? Estar ya... pasar página. Sí, es difícil porque al final es un amorío. Es un amorío el que ya él no está emparejado con Sánchez, entonces ve que a Sánchez... Pues yo no estoy muy de acuerdo, es que igual todavía siguen emparejados y hay algo de... Hombre, yo soy muy de la conspiración. No sé. Yo es que como fui testigo de su última intervención parlamentaria en la de si el presidente se tira, yo no me acuerdo cómo era. Sí, Él si él se tira. Yo estaba delante y además evitó allí preguntas y estaba muerto 24 horas después, o sea que 24, 48 horas. Complicado. La memoria me falla. Es un tío... A ver, la perspectiva continua, ¿no? De que va a haber un nuevo escenario en el que Sánchez va a revivir. O sea, que yo estoy de acuerdo contigo en que ha hecho tantas cosas que es pensable que suceda cualquier otra. De hecho, las cosas que pensábamos que no iban a suceder las está haciendo. Y vuelvo a los 2,5 millones de nacionalizados, que por cierto cambiaron la ley de nietos de exiliados de la guerra civil por los nietos de españoles por un reglamento. Sí. O sea, que esto es muy fuerte lo que ha las sucedido. oposiciones solo están, al menos en eso Vox se está portando muy bien, intentando que ese es un talón de Aquiles de esa regularización, que luego vendrán unos dramas sociales y lo que tú quieras, pero si está puede revertirse todo el proceso en algún momento. Por el tema reglamento, por el tema procedimiento procedimiento. De todas formas, el voto extranjero suele votar a PP, ¿no? Mitad y mitad. No, depende. Salvo que pongas donde tú quieres a los votantes que tú quieres. Mete tú Porque, 15.000 votantes en Badajoz de los elegidos. Claro. es decir, cuando cambia uno se nacionaliza, elige un sitio desde el que es. Entonces, pues uno no ha pisado nunca España, pero va a los papeles y dice, yo soy nieto de españoles. Es verdad que la partida de nacimiento y todo eso no están consultando con ningún sitio. Dicen, bueno, pues vendrá uno de INECO, que el que sustituye a Jennifer, y se llamaba Jennifer, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado tantas cosas desde la semana pasada? Jessica, pues una Jessica y dirá, tú sí, pues venga, pa'lante. Y entonces lo nacionaliza. Y luego ese señor dice, ¿tú de dónde eres? Y dice, de Aranda. O soy de... Jaén, como Jaén. Ricardo Darín. Como Ricardo Darín, gran campaña, por cierto. Y entonces dice, pues yo soy de Jaén. Vale, pues tú a Jaén. Claro, hay vídeos ya del Partido Socialista de Argentina, de los Salazares que están allí,
viendo un poco, haciendo charlas de, a ver, ¿dónde vamos a poner a la gente? Pues te lo ponen en Pontevedra. ¿Dónde hay unos restillos que aquí? En Pontevedra. Soria, por ejemplo, que da mucho juego siempre. Diputados los puedes transformar con unos pocos miles de votos. Sí, pero bueno, que yo también estoy en lo de Diego, de que no se le puede dar por acabado a Sánchez porque... No, porque es una persona que puede no, hacer pero me refiero porque... lo que sea para robarse las elecciones. Porque el hardware le da igual. Es un tío que estábamos jugando aquí al fútbol y, joder, tú a veces me haces una entrada un poco más dura, pero luego no nos escupíamos demasiado, que no nos viera el árbitro y tal. Este tío cogió el balón y se ha inventado un nuevo deporte y te lo clava, y te lo clava en el hígado. Y de repente dice, no, y además hay que ir en bikini. Y se ha inventado el otro día ya daba un apunte con el tema de la vivienda esta de Feijóo, dijo lo del viso y tal, o sea... Yo creo que ahí estaba provocando que estaba haciendo una provocación del ámbito familiar para que le contestaran. Vuelvo a mi teoría de las hijas y el perrito. Están intentando los terminales del PSOE y el propio Pedro Sánchez, lo hizo también a Santiago Abascal. Le sacaron sus escandalitos y sobre todo, para el que tenga cierta información, les dijo cosas que yo sabía que tanto Pedro Sánchez, por supuesto, pero tanto Santiago Abascal como Feijóo, solo ellos sabían de qué estaba hablando. Y entonces lo que estaba buscando era una provocación para que entraran en un momento, en un calentón parlamentario, le contestaran algo de, pues mi mujer no, pero la tuya, ¿sabes? Yo creo, esa es mi teoría. Porque las caras eran también... ¿Y tu teoría coincide en que para diciembre le tumban los presupuestos y...? Que le da igual, que es que... Ah, pero la tuya. La mía es la de siempre, Pedro Sánchez, el PSOE llega muy vivo a las elecciones generales. En estos momentos no hay garantizada una mayoría de lo que esté a la derecha del PSOE. No está garantizada una mayoría ni suficiente para gobernar. Por mucho que digan las encuestas lo que tú quieras. Pedro Sánchez, su votante, ya le ha castigado en carne ajena, ya le ha castigado en un candidato extremeño, el peor, más penoso de los que hay. Pedro Sánchez ya sabía dónde está el suelo, que esa fue mi tesis durante todo el otoño. Pedro Sánchez ya sabe que no se muere, no ha muerto con la peor candidata posible en Andalucía, no ha muerto con los peores candidatos en todos los sitios, y él sabe que ahora, él, convirtiéndose en el Joker, puede levantar este partido. Ya solo hace falta que me digáis que Yolanda va a ser presidenta de España, ¿eh? Yo me voy a enrocar, ¿eh? Begoña tiene más... No hay salida posible por las buenas. Hay muchas malas. Pero si son las elecciones plebiscitarias en las que dice rompe el hardware del consenso, tanto que ha dicho su majestad el rey lo del consenso. Si él se va a unas elecciones y dices, punto único de mi promesa electoral, cuando yo alcance la presidencia del gobierno voy a intentar que se llegue a la república. Pero entonces, si la institución más valorada en España es la monarquía. Bueno, salvo en el 80% de los votantes de la izquierda y en un montón de políticos activos en las derechas, que cada vez que el rey hace algo salen a poner tweets en contra del rey. A ver, Carmen, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo tengo una teoría que además diréis... ¿Conspiranoica o no conspiranoica? Bueno, yo soy un poco conspiranoica, pero lo más importante es que es una teoría basada en una absoluta porra, porque no tengo fuentes así que digas, buah, pues voy a lanzar esta es mi propuesta. Yo creo que va a haber adelanto electoral, fijaos, nos vamos a jugar otro pincho, el enésimo pincho de tortilla aquí. Fíjate, antes de que termine el año, esta es mi apuesta, atención, y lo voy a basar en 3 razonamientos y en un caso que no le estamos prestando mucha atención, pero yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez, fijaos que ha salido el tema de Begoña, el tema de las joyas, el tema de Ábalos, ojo, el tema del hermano. Ojo al caso Servinavar y a la conexión vasca con el PNV. Yo creo que al final el bloque de investidura se hunde porque el PNV y esa conexión vasca dice un momento que hay 3 razones que nos van a tirar abajo este gobierno. La primera, que Pedro Sánchez ya no salva a nadie. Mirad el caso de Ábalos, qué ha pasado con Leire Díez, ya no está en condiciones de salvar absolutamente a nadie. Segundo, que el que canta tiene premio. Y eso es importantísimo. Y tercero, que hay un olorcillo a cambio de gobierno, cambio de rumbo político, que huele ya un poco a Feijóo con o sin Santiago Abascal, pero que huele ya a derecha. Y hay una cosa muy española que es siempre salir en rescate del vencedor de las batallas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que con estas 3 razones... Aquí vamos, aquí viene ese... Pero, por supuesto, esto es una teoría basada en absolutamente ningún dato... Y sin consenso. Pues, y sin consenso, que a mí me gusta lanzar las cosas así, y si me gano el pincho de tortilla, por supuesto, lo paga Carlos. Yo con Carmen.
Muy bien, Carmen. muy bien. Hala, ves, ya está. O sea, tú ni siquiera te esfuerzas en argumentar tu propia teoría, sino teoría, ¿no? robo la teoría de Carmen. yo creo que después de Navidad. Robo la teoría de Carmen. No, que es el consenso, es el consenso. Pero lo ha enunciado hace... Qué bonito el consenso. Bueno, nos vamos a ir yendo, deseando que tengáis todos un verano estupendo. No sin antes, recomendación cultural. Como preguntamos siempre por libros, ahora voy a preguntar por películas. Sí, que ahora estaréis en ese proceso de hacer memoria y ver qué última película os ha gustado. Os dejo este tiempo para pensar. Diego, ¿qué peli nos recomiendas? ¿Quién va a dejar? Bueno, eso, si quieres digo yo la mía. Yo vi hace poco en el cine, vi Backrooms, que es una película de terror. ¿Qué? No. Lo han visto mis hijos y si lo han visto mis hijos es un... ¿Qué te dijeron tus hijos? ¿Les gustó o no Backrooms? Les sí, alguno. A mí me gustó Backrooms, ¿eh? Me pareció interesante, me pareció original. A ver, es una peli, tampoco es o sea, no es El Padrino, me refiero. Está bien para pasar un rato. A mí me gustó. Ahora ya sí, Diego. Vi esta semana y me gustó también, que no la había visto en el cine, Una quinta portuguesa. Vale. Que está bastante bien. El argumento es arriesgado. ¿Qué es? ¿De David Sánchez o cómo es? Sí. David Sánchez. Con toda la inocencia positiva. Yo con David. No, pues recomendable. Al principio esto es como La náusea de Sartre. En la mitad parece que aburre, pero luego merece la pena. Luego remonta. Bien. Chapu, ¿qué has visto? ¿Te has dado tiempo a ver algo después de...? Yo veo cosas como Toy Story 5. Bien. Bueno. Buenísima. ¿Te gustó? No la he podido ver porque esta vez han ido mis hijos sin mí. Pero voy a recomendar, para el que no la haya visto, el documental Tardes de Soledad. Bueno, sí. De Serra, sobre la tauromaquia y Roca Rey. Y entonces es una de las películas más salvajes y radicales, un documental maravilloso que ha ganado todos los premios y que yo recomiendo al que no la haya visto que no se le pase. Impresionante. Que la vea. Y muy impresionante. Yo lo vi ahí en cines Renoir, aquí de Madrid. O sea, era una sala pequeñita y es que hay un momento cuando le choca el toro contra las tablas que te echas tú para atrás en el asiento, se te da una cosa, está grabado, y tiene sonido, tiene... O sea, es brutal. Y no es para aficionados a los toros. No, para nada. Porque de hecho los aficionados, dices, la gente se salen los aficionados a los toros porque es verdaderamente cruenta, ¿no? Entonces el aficionado a los toros que ha olvidado un poco la sangre y la violencia del rito, pues de pronto se vuelve a enfrentar a ese primer plano del pitón contra el muslo, de los ojos en blanco del toro, del charco de sangre, pero hay que ver. 20 páginas le dedicó Cahiers du Cinéma, que yo leo más Cahiers du Cinéma que lo que voy al cine. Sí, o sea, pero la mirada de Roca en la furgoneta. La furgoneta iluminada de manera maravillosa, los actores secundarios de la cuadrilla, de Antonio Chacón. Chacón es el Goya, mejor actor secundario, y eso que no es actor, o sea, el ole tu guau maestro, el que cumbre, a esta cumbre, Roca, a esta cumbre. Y el mismo arranque, ¿no? Ese momento con esa mirada del toro tan penetrante, en silencio, cómo le oyes respirar. Sí. Que ahí te das cuenta de cómo es la tauromaquia, ¿no? Ese enfrentamiento entre la bestia y el ser humano. Sí. Y el momento queer de Roca poniéndose las medias, ¿no? Sí. O sea, tiene muchos ángulos. Sí. Y muchas lecturas, además. Momento homo de la película. Sí. Es así. Me la estoy recomendando. ¿No has visto Tardes de Soledad? ¿No la has visto? No la he visto. Tienes que verlo. Queda anotado. Es un documental fantástico. A todos los que nos gusta el rugby, entendemos los toros y viceversa. Eso es. O sea, que te va a encantar. La belleza de un tío siendo perseguido por otros tíos que le quieren abrir la crisma, eso no... Es un lenguaje universal. Haberlo vivido ya, la leche. Carmen. Yo Toy Story 5. Es que es una maravilla de película y además yo tengo sobrinas que tienen 2 y 4 años y tengo que decir que yo he disfrutado más de la película que ellas. Ahí es nada. Tiene muchas narrativas. Son Pixar. Y yo voy a recomendar 3 películas que no he visto. Pero voy a recomendar sobre todo el libro de una de ellas. ¿Así? Bueno, yo, como soy un rata y no voy al cine, pues ahora como sale en plataformas la de Santiago Segura, la veré. Les recomiendo verla para regodearse. Pero yo voy a romper una lanza, literalmente, a favor de la Odisea. Todo el mundo la ha criticado. Yo la veo como un ejercicio teatral
de atrezzo teatral. Es decir, la gente está diciendo, es que las armaduras, es que no sé qué. Mira, cuando se escribió La Odisea, hacía cientos de años que se había producido. O sea, no tenía ni una referencia gráfica. Claro. O sea, es todo mentira. La Odisea, la Ilíada son mentiras. Son una mentira. Es como si alguien hoy escribiera una novela sobre el siglo, sobre el siglo XV sin datos. ¿Vale? Entonces, le voy a dar y lo que os regalo es este enfoque de, joder, ¿qué es teatro? Ya sé que no es una señora, está disfrazado, ¿vale? En sentido breve. Sí, me gusta que recomiendes una peli que no se ha estrenado todavía. Exacto. Y luego, y recomiendo la novela de Proyecto Hail Mary, que está muy mal traducido, no como lo ha traducido en español, que debería ser, mira, el concepto de Hail Mary es a tomar por saco, ¿no? La pelota, a tomar por saco la pelota, ¿no? La novela es de este Weir, si les gusta la ciencia ficción, es brutal, es la mejor ciencia ficción, es el autor de The Martian. Léanse The Martian y léanse Proyecto Hail Mary, porque la novela es espectacular de buena y divertidísima, divertidísima. No he visto la película todavía, me la he guardado porque la quiero ver una noche tranquila de verano a mi aire. ¿Y la tercera película que no has visto y vas a recomendar? La de Torrente, ¿será? La primera. La Torrente, vale. Este es el nivel del periodismo. Perdón. Dice tres, así estamos. Pero Leire iba a hacer un libro o una película. Sí, no era libro, pero estaba Contreras para adaptarlo ya al cine. Era Charo 7. Me encanta. Había vendido los derechos a Netflix, ¿ya? No, pero te lo juro, yo esta semana con lo de Tubos Reunidos, digo, ¿qué empresa se llama? Maravilla. Mediaciones Martínez y cosas por el estilo. O sea, son nombres que dices. Mediaciones Martínez. No. Inteligencia prospectiva. Sí, o sea, alguien que se nota el patrón de que lo ha hecho la misma persona, porque inteligencia prospectiva, análisis relevante, o sea, son un poco intercambiables, me refiero. Sí. Análisis relevante. Bueno, eso ha sido Contrapoder. No es que también es análisis relevante a su manera. Análisis Muy político, relevante. Muy relevante, y las películas que no ha visto Víctor, pero que ya nos ha recomendado. Yo tampoco he visto Torrente, por cierto. No la vi en el cine. yo la vi. Soy así de rata, no la vi en el cine. Yo la voy a ver. No. Yo es que no me veía viéndola en el cine, sencillamente. Pues la gente se descojonaba. Que sí. Sí, a mí tampoco me hizo tanta gracia, pero bueno. Es que fueron mis hijos querían ver Hoppers, y entonces estaba Torrente y tú dije, dijiste, bueno, pues Torrente. tengo que trabajar. Entonces, Me veo obligado a... me veo obligado, como columnista de este país, a hablar sobre Torrente. Diego, gracias por venir. A ti, por Chapu, yo con Chapu. A ver, plan. Yo con Padilla. Yo con Chapu. Ahí está. Gracias, Chapu, por venir. Gracias, Carmen. Yo también con Chapu, con Padilla y con todos. Y gracias, Pic. Yo con Pachi. Estuvo Iván Valencia en la realización. Nos vemos el próximo domingo. Tengan cuidado con el calor y apoyen a la selección española. Pasen una estupenda, inmejorable semana. Adiós.